Investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Hemos estado revisando los programas sociales del gobierno federal y particularmente con usted nos gustaría platicar sobre las becas Benito Juárez, que son dos. Es la beca Benito Juárez para educación básica y la beca universal Benito Juárez para educación media superior, es decir, para todos los estudiantes de bachillerato. Estos programas que ha implementado el gobierno en educación, ¿están funcionando? ¿Estos en específico, Roberto? Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Específicamente, los programas de becas tienen un problema de diseño. Lo veíamos en testimonios anteriores. Justamente uno de los grandes problemas tiene que ver con el diseño y la estructura, las reglas de operación de estos programas, que están sujetos a controles muy específicos de cómo deben impactar y cómo deben seleccionar beneficiarios. Esto no está ocurriendo en estos dos programas, en el nivel básico y en el medio superior. En el nivel medio superior tenemos un problema muy particular. Tenemos una beca que es universal, que está, digamos, la puede recibir cualquier joven y por tanto no hay un criterio de selección y por tanto cualquier persona la puede recibir. Y esto está teniendo un efecto. El efecto es que cualquier persona, incluso aunque no la necesite, recibe este apoyo y por tanto, digamos, se destinan recursos a alguien que no lo necesita y por tanto se descubre a alguien que lo necesitaría. Esto está impactando, digamos, regresivamente la política social. No está mejorando las condiciones de acceso a la educación, la cobertura de servicios educativos e incluso vemos que en estos 2 años de pandemia, comparando la matrícula, se han perdido de finales de 2019, ahora a inicio del ciclo 21-22 o finales del ciclo 21-22, tenemos una pérdida de matrícula de 1.6 millones de estudiantes. Específicamente estamos teniendo un problema en el tránsito de los alumnos que salen de secundaria a media superior. Justamente este tiene que ver un problema con las becas y, digamos, los incentivos para que los hogares manden a sus hijos a las escuelas. Juan Carlos. Sí, Roberto La Rosa, el objetivo de la beca universal Benito Juárez para educación media superior era justamente eso, retener a los estudiantes de educación media superior, porque cuando inició la administración se comentó, se dijo, se documentó que había deserción de la secundaria a la preparatoria, de la secundaria al bachillerato, y aún más se extendía esta problemática de jóvenes que entraban a media superior y que no culminaban media superior, y por ello la universalidad. En ese tema específicamente para combatir la deserción, ¿esta beca para bachillerato ha funcionado? Lamentablemente, Juan Carlos, la beca no ha funcionado bajo el tema de otorgamiento digital. Estamos, la tasa de abandono no ha disminuido. El tránsito de los que egresan de secundaria a media superior no ha mejorado e incluso ha empeorado bastante. Y esto debería ser, digamos, al gobierno repensar su política de becas en el nivel medio superior y también en educación básica. En educación básica tenemos un problema también que no observábamos hace bastantes años, que es un efecto de la pandemia. Se ha reducido la matrícula en secundaria y alarmantemente los hogares, las familias no están mandando a sus hijos al nivel preescolar. Esto tiene un efecto en el largo plazo. Por tanto, no se están colocando los incentivos correctamente para poder, digamos, solucionar este tema de mayor acceso a los servicios educativos. Sí, ¿cuántos recursos está destinando el gobierno a estas becas? Se destinan alrededor de 30,000 millones de pesos en el caso de educación básica y una proporción alrededor de 20,000 millones de pesos en media superior. Tenemos, sin duda, son recursos cuantiosos y es importante detenernos, Juan Carlos, en la revisión de estos recursos, porque la Auditoría Superior de la Federación no lo está fiscalizando correctamente. Veíamos un testimonio que nos otorgabas sobre los problemas que tiene, digamos, el control de los recursos, la fiscalización superior a la que deben estar sujetos estos recursos. Lamentablemente, la auditoría solamente está auditando, digamos,
1 de cada 3 pesos que se destina a transferencias y subsidios a las personas. Esto sin duda nos está dando áreas, digamos, de opacidad y de falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos de esta política social en general y también las enfocadas a los programas de becas. Sí, estas becas, Benito Juárez me dice, están mal diseñadas, están mal focalizadas. Antes de esta administración había un sistema de becas parecido, había un programa similar. ¿Era mejor el programa anterior que el que existe actualmente? Los programas de los sexenios anteriores, digamos, podemos hablar de Prospera, Oportunidades, tenían una cualidad, tenían apoyos focalizados y eso permitía, digamos, tener un esquema más integral, no solamente en el educativo, en donde lo recibía la persona o el alumno que lo necesitaba y no era universal como el caso actual, ¿no? Que lo recibe alguien que no lo necesita forzosamente. Esto se estaba complementando con otro tipo de condiciones, por ejemplo, que la familia acudiera a revisiones médicas, que tuvieran un control de salud adecuado, de forma que no solamente fuera el componente educativo que ayudara a la familia a salir de una situación de pobreza, sino que se complementara con otros esquemas, por ejemplo, el tema de salud. Los números de abandono lograron mejorarse. Siempre es muy complicado, cualquier décima, cualquier punto porcentual de avance que se logre es muy complicado, pero se logró hacer. Ahora no se está teniendo este avance, las tasas de abandono están estancadas, no mejoran y la matrícula incluso ha disminuido, lo cual es muy grave, Juan Carlos. Sí, la pandemia pues, afectó en todos los sectores, obviamente también en el educativo por la parte económica, que los jóvenes, los niños tuvieron que incorporarse a las labores económicas para el sustento de sus hogares, dejando las escuelas y también por la falta de acceso a tecnología, es decir, por la falta de un teléfono, de una computadora o inclusive hasta de una televisión para sostener estas clases a distancia que se implementaron durante 2 años. Pero, ¿qué tanto estas becas ayudaron a contener o a que la cifra no fuera más grande de deserción durante la pandemia? Es decir, ¿sirvieron de alguna manera para amortiguar el golpe económico que provocó en las familias la pandemia? Los apoyos que se otorgan a las familias sin duda compensa un poco la situación económica que se vivió en la pandemia. Sin embargo, lo que tenemos de fondo, Juan Carlos, es una falta de evaluación del impacto que están teniendo estos apoyos a las familias. No se conoce como el tema de que aumente la cobertura, la presencia de los alumnos en las escuelas. La pandemia tuvo efectos en todos los estratos sociales, en todos los deciles de ingreso. Sin duda, los deciles en medio justamente de la curva son los que sufrieron la mayor cantidad de impacto por un tema de inseguridad laboral que se vivió en la pandemia. Vimos tasas de desempleo que aumentaron, tasas de desempleo temporal que aumentaron. Sin embargo, los apoyos, estos eran muy importantes porque no debemos de olvidar que México fue uno de los pocos países que no destinó dinero específico para, digamos, una transferencia al hogar, para poder sostener el hogar en los tiempos de pandemia y de dificultades o de incertidumbre laboral. Justamente las becas eran de los pocos apoyos que se mantuvieron. Sin duda beneficiaron, pero no ha tenido el impacto que se espera en los números agregados de matrícula y de cobertura y de abandono escolar. No está teniendo el impacto deseado, Juan Carlos. Sí, entonces me dice Roberto de la Rosa, el modelo de la universalidad de este tipo de apoyos no ha funcionado, el modelo focalizado que estaba antes funcionaba de alguna manera mejor porque había ciertos candados, pero en medio de esto, ¿qué tanto pesa el tema de corrupción? El argumento que el gobierno tuvo para desaparecer los programas sociales anteriores es que había mediadores y que los recursos se transferían a través de mediadores, de intermediarios, y que eso provocaba corrupción, y que ahora que como la transferencia se hace directamente a los estudiantes,
es un recurso que llega directamente para lo que está destinado. El aspecto de la corrupción en este modelo, ¿ha logrado combatirse? No ha logrado combatirse, Juan Carlos, y vale la pena revisar el presupuesto educativo en su conjunto, porque las prioridades del gobierno no están acordes a los retos que enfrenta el sistema educativo, los alumnos y sus familias. Vemos la desaparición de programas desde los primeros años de vida de los niños, los primeros 0 a 3 años, el tema de la desaparición de las estancias infantiles, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, y todo esto, estos recursos se han destinado a otros programas que no están teniendo impacto. Por ejemplo, el tema de la escuela es nuestra, se están destinando, ha tenido un incremento potencial de alrededor de 790% en estos 4 años, aumentar de 3,000 millones de pesos a 27,000 millones de pesos, en donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades del 50% en la muestra auditada. Hay claras señas de corrupción aquí. Y esto nos habla de cómo se están destinando recursos a programas que no tienen un impacto en la cobertura de los servicios educativos. Y a este impacto se suma, a estas nuevas prioridades, se suma un problema de diseño en los programas de becas. Sin duda, Juan Carlos, los problemas están siendo muy complejos, la crisis educativa se está profundizando. En 2023 y 2024 estos efectos se notarán a ver un poco más. Y son procesos silenciosos de largo plazo, en donde en el futuro vamos a tener un problema de rezago educativo más severo que el que estamos observando ahora si no hay acciones remediables emergentes que salgan desde la Secretaría de Educación Pública. Sí, Roberto La Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Muchas gracias por tomar esta conversación. Si le parece, estamos en contacto para futuros encuentros. Claro que sí, Juan Carlos, un gusto. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos con más en 2 minutos.